Vamos a detener la transcripción y ya compartimos otra vez. Mire, como que no se ha guardado. Denme un momento. Bueno, por ahí me la deja descargar. Listo. Entonces, la descargo ahora que terminemos. Listo. Entonces ahora vamos a ver, terminar de entender de pronto cómo se inactivan los esteroides sexuales que ya conocimos y además vamos a ver qué pasa con ellos en el embarazo. Entonces, gracias al metabolismo hepático, al estradiol se le colocan grupos OH, se reducen grupos de oxígeno, se coloca oxígeno e hidrogeniones y se modifica el estradiol para que estén en sus formas inactivas, como la es la estrona y el estriol. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos metabolitos inactivos o estrógenos inactivos se van a conjugar en glucurónidos o sulfatos que salen en la bilis o en la orina. Entonces así los eliminamos, espectacular. Salen de nuestro cuerpo cuando ya han sido inactivados. Con respecto al metabolismo de la testosterona, tenemos dos opciones. La que está transportada por la albúmina plasmática o globulina fijadora de hormona sexual, digamos que tiene una vida media de 30 minutos a horas y en los tejidos periféricos puede convertirse en dihidrotestosterona, que ya vimos que es otro andrógeno fuerte en el hombre y que este proceso se da gracias a la 5-alfa reductasa. Eh, Esto ocurre, por ejemplo, en la próstata. La que no está fijada, la testosterona que esté libre, va a volverse androstenona o dehidroepiandrosterona y se va a conjugar en el metabolismo hepático otra vez para formar glucurónidos o sulfatos y salir por medio de la bilis en las heces o por medio de la orina. Mm, mm, mm. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto. Hay testosterona libre y está la testosterona unida a la albúmina o la proteína de unión a la testosterona. Ujú, ujú, ujú. Ok, la dihidrotestosterona en la próstata estimula que se produzcan las secreciones prostáticas. Sin embargo, quien aumenta el crecimiento de los acinos es los estrógenos. Listo. Entonces, que he mencionado que ambas están en la próstata, tanto la dihidrotestosterona como los estrógenos. Ok, esto que ya hemos visto que la testosterona en algunos órganos periféricos como el tejido adiposo o el cerebro se puede convertir en estradiol. Dentro de Sertoli hay una cantidad de testosterona que también se vuelve estradiol, también ya lo vimos. Esto permite potenciar la maduración durante la espermatogénesis y el estradiol producido en el cerebro también mantiene un feedback con el eje. Entonces, si hay estrógeno produciéndose en el cerebro, o sea, si está llegando estrógeno al cerebro, ¿eso qué quiere decir? Que las gonadas están funcionando y nos están produciendo estradiol. Entonces, eso permite que también se dé el feedback negativo de, ay, mira, tenemos estrógeno, hay que disminuir la secreción de FSH y LH. Retroalimentación negativa del eje. Perdón. ¿Qué significa la producción de estrógeno? Entonces, una vez las gónadas producen sus esteroides, hay efectos directos en los órganos sexuales. En el ovario, los estrógenos y los esteroides, bueno, los estrógenos permiten la ovulación y preparan el endometrio para la fecundación. En el hombre, la testosterona y el estradiol desde la pubertad permiten el crecimiento y desarrollo de los órganos reproductores masculinos, el cambio en la voz, desarrollo de folículos pilosos y además induce el inicio de la espermatogénesis que el paciente empieza a producir ya secreción espermática. Los estrógenos también median los cambios necesarios del endometrio para el embarazo. Pero esta parte de fisios, digamos que lo estoy leyendo muy por encimita, no les explico mucho porque lo vamos a ver en ciclo menstrual y también creo que hay otra clase de donde se explica el eje que se habla de eso, que es una clase de, bueno, no me acuerdo el nombre del doctor. Ok, ajá, ujú, 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 ujú.
no importa. Ahora aquí el profesor propone o que comparemos cómo es, por ejemplo, el etinilestradiol, que es uno de los anticonceptivos más utilizados. Entonces, el etinilestradiol ha sido una forma de producir el estradiol de forma artificial. Entonces, si ustedes ven este componente químico, es bastante parecido a un andrógeno, a una progesterona o a un estradiol. El etinilestradiol lo que quiere es parecerse al estradiol y así cumplir con la función de método anticonceptivo o de reemplazo hormonal, o sea que de forma externa estamos tomando una hormona que ha sido sintetizada en el laboratorio y no en nuestro cuerpo. Bueno, lo que ya habíamos dicho, que siempre se forma algo de estrógeno a partir de la aromatización periférica de la testosterona. O sea, que la testosterona la coja la aromatasa y la vuelva estradiol, que es esto que vemos aquí. Que ocurre en Sertoli, pero también puede ocurrir en los órganos periféricos como el tejido adiposo y el cerebro en el hombre. Bueno, algunas consideraciones de los anticonceptivos. El etinilestradiol es la base de muchos anticonceptivos orales y se parece demasiado a los estrógenos o al estradiol. La mayoría de anticonceptivos están fusionados por estrógeno y progesterona para potenciar su acción. Ok. Cuando se consumen de forma oral, ¿qué les agregamos? Les agregamos ciertos grupos que los protejan de ser degradados por el ácido del estómago, por los jugos gástricos, y además los protegen de la degradación e inactivación en el hígado. ¿Por qué? Pues si yo estoy tomando un estrógeno es porque quiero que eh, dure, ¿sí? Entonces, no es que es un medicamento y enseguida se inactive, no, yo quiero que me dure 24 horas, que es lo que dura la pastilla anticonceptiva. Ok, ajá. Entonces, los estrógenos y progesterona, cuando se toman en forma de anticonceptivos, bloquean la producción del eje, se bloquea la ovulación y de esta forma es que se da pues su forma de anticoncepción. Otra cosa que hacen los anticonceptivos es que mantienen el endometrio prácticamente, por así decirlo, calvo. O sea, el endometrio no tiene un buen crecimiento, unas buenas glándulas para que se pueda dar la fecundación. Entonces, si de casualidad hubo fecundación, ese embrión no va a encontrar un buen endometrio donde implantarse. Entonces, así funcionan los anticonceptivos. ¿Qué pasa? ¿Por qué fallan tanto? Que hay que ser muy juicioso en tomarse los anticonceptivos y aún así la paciente sea juiciosa, se puede fallar. ¿Qué más le iba a decir? La vida media de los anticonceptivos es de 24 horas. Entonces, por eso, si un día se me olvidó, ya yo estoy desprotegida, porque a las 24 horas bajó el nivel de anticonceptivo en sangre y si yo no me tomé la siguiente pastilla, ¿qué pasa? Se inactiva todo el efecto del anticonceptivo. Entonces, es por eso que la paciente tiene que ser muy juiciosa con eso. Entonces, bueno. Algunos trastornos de la secreción de esteroides en la mujer, cómo va a estar la bioquímica y cuáles pueden ser las causas. Por ejemplo, que el defecto sea en el hipotálamo, nunca va a haber GnRH. Si no se libera GnRH, ¿quién me estimula la secreción de LH y FSH? Nadie. ¿Quién va a las gónadas y aumenta pues los esteroides sexuales? Nadie. Entonces, cuando hay un problema en el hipotálamo, por ejemplo, por un tumor o alteraciones genéticas, así va a ser la bioquímica. Cuando hay un daño en la hipófisis, ya sea por algún trauma, alguna inflamación o algún tumor, la GnRH va a estar alta porque el hipotálamo está bien, pero en la hipófisis no se libera ni LH ni FSH, entonces van a estar bajas. Y en la gónada periférica va a estar bajo tanto testosterona como estradiol porque no tenemos la llegada de LH ni FSH que nos estimulen la síntesis de ellos. Cuando el problema esté en las gónadas, GnRH va a estar alta porque sí funciona, LH y FSH también van a estar altas y la testosterona y los estrógenos van a estar bajos porque el problema es en la gónada. Por ejemplo, en un síndrome de Turner donde no haya ovarios o, por ejemplo, en la menopausia, que el problema es que ya los ovarios no me están produciendo eh, testosterona y estrógeno.
Ok, esto con respecto a la mujer no gestante, esto generalidad del ciclo menstrual o ciclo ovárico. Entonces, los primeros 14 días, ¿quién predomina? Estradiol. Y los segundos 14 días, ¿quién está presente más? Progesterona. Entonces, siempre hay algo mínimo de ambos, de estrógeno y progesterona, pero en la primera fase predomina estradiol, en la segunda progesterona. En la fase folicular, la progesterona es de 1 a 5 miligramos, o sea, muy poquito, mientras que en la fase lútea se aumenta de 10 a 20 miligramos. Bueno, esto ya. Ok, esto era también lo que ya hemos hablado, que hacia acá se va el metabolismo de las células del cuerpo lúteo. Entonces, como no hay células de la granulosa allí, la única actividad enzimática lo que nos permite es pasar de colesterol a pregnenolona gracias a la desmolasa y con la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa pasar de pregnenolona a progesterona. Entonces, esto es lo que pasa en el cuerpo lúteo después de la ovulación. También puede pasar en las células de la teca en el folículo maduro. Sin embargo, la mayoría de síntesis en las células de la teca va a estar hacia convertir androstenediona para que pase a las células de la granulosa. Por eso predomina la progesterona en la segunda fase del ciclo. Solo cuando no haya granulosa va a estar bastante aumentada la progesterona en la paciente no gestante. Entonces, lo mismo, en el cuerpo lúteo no hay estas enzimas, entonces se prefiere esta ruta, o es lo único que podemos sintetizar. Entonces, si la fecundación se produce, la implantación se da a los 5 o 7 días siguientes y aparecen las células trofoblásticas. Entonces, aparecen a sintetizarse las vellosidades placentarias, el mesodermo extraembrionario, todo lo que nos da origen a la placenta. Entonces, entre feto, placenta y madre debe haber una regulación para mantener los niveles de estrógeno y progesterona necesarios en el embarazo. Si hay fecundación, ok. Si hay fecundación con cuerpo lúteo, no se forma la placenta. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo lúteo es necesario las primeras, digámosle, 3 meses o primeras 12 semanas, porque él es el que nos va a dar la progesterona, mientras que se termine de formar la placenta y pueda pasar la placenta a sintetizar la progesterona. Entonces, cuando la placenta ya esté establecida, nos va a sintetizar la gonadotropina coriónica humana, que se mide en sangre para ver que hubo embarazo, o en orina, la progesterona y los estrógenos. Entonces, listo. Entonces, en el embarazo, la progesterona secretada por ese cuerpo lúteo cuando se dio la fecundación, este sería el cuerpo lúteo, nos va a permitir que las células del endometrio se vuelvan células deciduales. ¿Cómo así? Estas van a ser células que estén más gorditas, que tengan suficiente cantidad de glucógeno, proteínas, lípidos y minerales para que el embrión cuando llegue encuentre un lugar rico de nutrientes para el poder implantarse. Listo, esto es lo mismo. Entonces, eso sería al inicio del embarazo. Entonces, digamos que a los 45 días, ¿qué es lo que está pasando con la síntesis de progesterona? Entonces, lo que tenemos es que tenemos colesterol materno que puede ir al feto y que se dé la primera fase de la reacción. Entonces, colesterol pasa por la desmolasa a pregnenolona en el feto. ¿Qué pasa? Que el feto hasta aquí llega. No puede hacer más nada porque no tiene mayor capacidad enzimática. Entonces, como el feto no tiene 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa para pasar de pregnenolona a progesterona, esta pregnenolona se va a la placenta. En la placenta sí está esta actividad enzimática de 3-beta hidroxideshidrogenasa. Entonces, la placenta toma toda la pregnenolona que le dé el feto y empieza a sintetizar ella progesterona. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las altas concentraciones de progesterona
fetal circulante reflejan que la placenta está funcionando bien, no el bienestar fetal. ¿Qué nos habla de bienestar fetal o que el fetico esté bien? Que haya buena cantidad de pregnenolona, porque él es el que está tomando el colesterol materno para volverlo pregnenolona. Mientras que la capacidad de que la pregnenolona se convierta en progesterona habla es en una buena o mala función placentaria. Entonces, estaríamos explicando cómo se sintetiza progesterona en la paciente embarazada cerca de los 45 días, que es este mismo proceso que veíamos aquí, que pasa más que todo en el cuerpo lúteo. Entonces, listo. ¿Tienes alguna duda hasta allí? Bueno, entonces con respecto a los 45 días, ¿cuáles son las señales placentarias? Las señales placentarias es que ya aparecen células trofoblásticas que tengan esta capacidad enzimática de la que hemos mencionado, o sea que ya empieza, como ya se está conformando la placenta, ya empiezan a aparecer estas enzimas y puede la placenta empezar a sintetizar, perdón, progesterona. Entonces, bueno, aquí está explicado lo mismo que acabamos de mencionar. Entonces, hablemos del metabolismo final de la progesterona que no lo hemos mencionado. Entonces, ya sea secretada por la suprarrenal, por la placenta o de origen exógeno, o sea que me la esté tomando ya en una pastilla anticonceptiva, se va a inactivar a nivel del hígado, donde se hacen reacciones de reducción y conjugación y se elimina siempre como pregnandiol por la orina y las heces, por la bilis y la orina, lo mismo que habíamos visto anteriormente. Ok, entonces el pregnandiol, un 10% se excreta en la orina y el índice de formación de progesterona puede calcularse a partir de qué tanto pregnandiol se esté excretando. Entonces, esto, sin embargo, no se utiliza. Pero entonces la progesterona es fundamental las primeras semanas, los primeros meses para que no ocurra un aborto. Si bajan los niveles de progesterona, que vamos a ver por qué, probablemente la paciente termine en una pérdida de su gestación. Entonces, medir el pregnandiol en orina podría indicarnos si esa gestante tiene mucha o poquita progesterona y evaluar qué tanto riesgo de aborto pueda tener. Si tiene pregnandiol bajo en orina, ¿eso qué quiere decir? Que está sintetizando poquita progesterona y tiene alto riesgo de que sufra un aborto. Eso no se usa en la práctica clínica, pero es una correlación para que uno sepa para qué podría funcionar desde la bioquímica. Entonces, ¿cuáles son las acciones de la progesterona? La progesterona es una hormona que por su nombre es progestación, o sea que quiere que se dé el embarazo sí o sí y quiere mantener el embarazo. Por eso si baja la progesterona, se pierde la gestación. Entonces, es precursor de corticoides fetales, facilita la sedación de la musculatura uterina. ¿Esto qué quiere decir? Que en el útero tenemos una capa de, bueno, 3 capas de músculo liso bastante gruesas. Yo necesito que ese músculo esté quieto, súper quieto para que no se vaya a dar ninguna contracción y por ende no se pierda la gestación. Entonces, ese útero tiene que estar totalmente quieto. ¿Cuándo se activa? Cuando ya estamos después de la semana 37 y ya el bebé va a salir, ¿listo? Pero el resto de ese útero no se puede mover. Quien lo permite es la progesterona. Colabora en el mecanismo de la puesta en marcha del parto, pero vamos a quedarnos con que es progestación y es fundamental para todo el embarazo. Concede lugar a la implantación de la placenta con el útero, una cierta inmunidad por supresión de la respuesta materna. Entonces, ¿qué también permite? Que al momento de la implantación, a ver, al momento de la implantación, este embrión que se está formando es extraño para el sistema inmune de la mamá. ¿Por qué? Porque tiene mitad de ADN que sí conoce, o sea que sí es materno, y mitad de ADN que es de un señor extraño. ¿Listo? Entonces, en el endometrio tiene que haber cierto tipo de inmunosupresión para que no se reconozca como cuerpo extraño el embrión. ¿Qué pasa si se reconoce como cuerpo extraño? Un aborto. ¿En qué pacientes pasa eso?
pacientes que tengan enfermedades autoinmunes. Tienen un sistema inmune bastante activo o hiperactivo. Entonces, por ejemplo, una paciente con lupus o una paciente con síndrome de antifosfolípidos, que eso lo van a ver más adelante, lupus de pronto es más conocido, va a predisponer a que ella sufra de abortos recurrentes porque no se da esa inmunosupresión en ella, su sistema inmune es muy activo y además comete errores, más errores de lo normal. Entonces, bueno, la progesterona es una de las encargadas de causar ese estado de inmunosupresión para que no se reconozca el embrión como cuerpo extraño. ¿Ok? Permite aumentar el crecimiento de las glándulas, el estroma y en el endometrio y además aumenta el crecimiento de las glándulas y el estroma y la grasa de los senos. O sea, progestación, proembarazo. Nos estamos preparando para la gestación. Entonces, ok, bueno. Ahora pasamos a los estrógenos en el embarazo. Entonces, aquí para producir estrógenos vamos a tener una mezcla de cosas que nos da el feto y cosas que nos da la placenta para poder llegar a la síntesis de los estrógenos. Ellos no se usan tanto en el embarazo, lo que más se quiere en el embarazo es la progesterona. Sin embargo, sí están presentes y sí necesitamos su síntesis. Entonces, bueno, a partir de los precursores de la glándula suprarrenal fetal y la glándula suprarrenal materna, como de hidroepiandrosterona y 16-hidroxihidroepiandrosterona y otros precursores androgénicos, la placenta utiliza esos precursores que acabo de mencionar para producir estrógeno. Entonces, vamos a verlo acá. Ok. ¿Qué pasa en este caso? La placenta o al momento de producir los estrógenos, ¿cierto? Tenemos que la placenta tiene estas enzimas. Miento, vamos a hacerlo otra vez. ¿Qué tiene la placenta y qué no tiene la placenta? La placenta tiene esta, la 3-beta-hidroxideshidrogenasa, lo que le permite coger la pregnenolona que le dé el feto y volverla a progesterona. Entonces, listo con enzimas de la placenta para producir progesterona. ¿Qué debería hacer la placenta para llegar a estrógeno, que sería todo este proceso hasta aquí abajito? Necesita la CYP17, o sea, la 17 alfa hidroxilasa y la 17-20 liasa. ¿Qué pasa? Que la placenta no las tiene. Entonces, estas enzimas o esta parte del proceso se vuelve limitante. Entonces, la placenta dice, no, yo no puedo hacer nada. O sea, yo puedo coger pregnenolona y tengo otras enzimas como la 3-beta-hidroxideshidrogenasa o la 17-beta-hidroxideshidrogenasa, pero no tengo ni la 17-alfa hidroxilasa ni la 17-20 liasa. Entonces, como no tiene actividad de estas enzimas, necesitamos que el feto nos ayude. Vamos a ver cómo nos ayuda el feto. Entonces, esto que hemos dicho. La placenta no tiene ni 17 alfa hidroxilasa ni 17-20 liasa. Entonces, ¿qué sucede? El feto nos tiene que ayudar a producir los estrógenos. El feto, el primer paso que va a hacer es tomar esa pregnenolona que él sí puede sintetizar, ¿cierto? Y convertirla en deshidroepiandrosterona sulfatada. Este se vuelve en un intermediario del metabolismo de los estrógenos en el momento del embarazo. Esta sustancia va a la placenta y allí se convierte en androstenediona y a partir de la androstenediona ya podemos seguir con el proceso. Entonces, ay, perdón. La placenta se vuela toda esta fase, ¿cierto? Y regresa a ella la pregnenolona convertida en dehidroepiandrosterona, que aquí sí puede seguir con el metabolismo, o sea, la placenta, las enzimas de aquí para abajo sí las tiene. Entonces nos volamos este paso lo hace el feto y regresamos otra vez a la placenta para sintetizar los estrógenos. Entonces vamos a ver el diagrama. Creo que ya casi terminamos. Todavía tenemos tiempo.
Listo. Entonces, vamos a explicar esto. Ahí. Entonces, el colesterol está siendo transportado por la LDL, ¿cierto? Y llega a la placenta y se convierte en pregnenolona. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer la pregnenolona que está siendo sintetizada en la placenta? Ella viaja hacia el feto y ahí va a sufrir en la glándula suprarrenal fetal reacciones de sulfatación. Entonces ahora tenemos una pregnenolona sulfatada. ¿Qué pasa? Que por acción de las enzimas 17-alfa hidroxilasa y 17-20 liasa en el feto, que son las que no tiene la placenta, logramos pasar de pregnenolona sulfatada a dehidroepiandrosterona sulfatada, que serían los DHEAS porque son sulfatados. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esta? Un 30% se devuelve a la placenta y un 70% se va para el hígado del feto. Entonces, el 30% que se va para la placenta de estos de hidroepiandrosterona sulfatada, ¿qué pasa? Se devuelve y aquí se le quitan los grupos sulfato. Se quitan los grupos sulfato y tenemos dehidroepiandrosterona. Continúa el ciclo normal. Entonces, la placenta sí tiene el resto de enzimas, lo coge la 3-beta-hidroxideshidrogenasa tipo 1, se convierte en androstenediona, se convierte por la aromatasa en estrona y allí por la 3-beta-17, perdón, beta-hidroxideshidrogenasa 1 llegamos a estradiol. Así es como se producen estrógenos activos en el embarazo. Entonces ya vimos que es una mezcla del colesterol que da la mamá, de los precursores de pregnenolona que da la placenta y de los precursores que nos da el feto para poder llegar a estrógeno activo. Entonces, ¿qué pasa con el otro 70% de DHEA sulfatados? Se van al hígado del feto donde se les colocan grupos OH. Entonces, por eso aparece ahora, se llaman 16 OH o 16 hidroxilasa de hidroepiandrosterona sulfatada y 15 OH de HEAS. ¿Qué pasa con ellos? Ellos también se van para la placenta. Se van para la placenta y allá se les quitan los grupos sulfato y nos quedan 16 hidroxidehidroepiandrosterona y 15 hidroxidehidroepiandrosterona. Se convierten por las mismas enzimas hasta llegar a estriol, que es el E3, y estetrol, que es el E4, que no lo habíamos conocido. Entonces, estriol y estetrol se convierten en estrógenos inactivos. Entonces, como ya vimos que de los DEAs el 30% es que se está volviendo estradiol. Es bastante poquito o no es tan fundamental el estrógeno en el embarazo si lo comparamos con la progesterona, ¿listo? Sin embargo, necesitamos su síntesis. Y lo que más se produce entonces van a ser estrógenos en su forma inactiva. Entonces, el estradiol en el embarazo permite la maduración de los órganos, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también permite la secreción del surfactante pulmonar. Este es súper importante para que podamos respirar bien y más el bebé que pueda respirar bien. El E3 y el E4 son un buen marcador para el bienestar fetal y la función placentaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo suficiente E3 y E4, ¿qué quiere decir? Que el feto tiene buena función de su suprarrenal, buena función de su hígado y que además la placenta está funcionando bien, porque para poder llegar a estos resultados tuvimos que tener un feto sano que pudiese producir todas estas cosas y una placenta sana que permitiera llegar hasta ellos. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienes alguna duda o alguna pregunta? Listo, continuamos.
Entonces, esto es como general. Y resumen de lo que hemos hablado. Aquí está la explicación de lo mismo. Ahora que yo les mando las diapositivas. Entonces, conclusiones de los estrógenos. Durante el embarazo se necesita más progesterona que estrógenos y las funciones de E3 y E4, marcador de bienestar fetal y placentario. Uno, en ginecología, tú no mides ni E3 ni E4, pero es para que uno sepa desde la bioquímica para qué nos servirían esas hormonas, ¿listo? Perdón. La E2 permite entonces estimular la maduración de los órganos del feto, producción de surfactante pulmonar y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona en el feto. Aquí tenemos entonces los E1, E2 y E3. Aquí tenemos que la estrona va a estar siendo producida gracias a los intermediarios del fetico. Aunque, bueno, aquí está. Tenemos el estriol, que también se va a estar sintetizando, y el estradiol. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ya sabemos que estradiol, muy poquito lo que se produce en comparación a la progesterona y que tenemos gran cantidad de estos estrógenos inactivos durante el embarazo. Ojalá poderlos medir, pero realmente no se mide. Ok, entonces, ya para terminar, tenemos esta gráfica que dice que el estrógeno placentario modula su propia producción durante la gestación. Entonces, el cortisol materno se convierte en cortisona en la placenta. Tenemos cortisol de la mamá, se produce o se convierte en cortisona en la placenta. La cortisona en el feto puede bloquear la ACTH y que se dejen de producir los DEAs por la suprarrenal fetal. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la mamita está en un proceso que tiene el cortisol muy alto, fácil, está estresada o tiene alguna enfermedad que genera estrés en su cuerpo, se va a producir mucho cortisol que se convierte en cortisona en la placenta y que bloquea el eje en el feto. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando la mamá esté estresada o tenga un aumento del cortisol, se va a bloquear el eje para que no se produzca estradiol en exceso y no vaya a afectar el desarrollo fetal. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta gráfica. Aquí tenemos las DEAs, o sea, la de hidroepiandrosterona sulfatada, disminuyen en el nacimiento porque ya no está la placenta y se inactiva el eje, o sea que ya no tenemos pregnenolona que nos esté dando la placenta para que la corteza suprarrenal nos genere los DEAs. Entonces se inactiva en el momento del nacimiento, que es lo que vemos aquí. Ok, en el hombre pueden aumentar para el desarrollo de los genitales masculinos, así como la testosterona, mientras que en la paciente femenina, pues no tanto. Entonces, eso con los DEAs. Su principal función entonces va a ser fetal. Bueno, eh, aquí en esta última parte es la correlación de durante el embarazo, cómo es la producción de estrógenos, progesterona y todo esto. Entonces, aquí tenemos la duración del embarazo en semanas y acá tenemos la gonadotropina coriónica humana y cómo se da el proceso de cada uno de la síntesis de progesterona y estrógeno. Entonces, a las 4 semanas de gestación, digamos, empieza a aumentar la gonadotropina coriónica humana, o sea, más o menos a los 45 días. Lo que hemos dicho de que ya hay células trofoblásticas, ya hay placenta, entonces aumenta la gonadotropina coriónica humana. A medida que aumenta el embarazo, la progesterona predomina casi siempre y al final del embarazo sí vamos a ver un aumento de los estrógenos. Y bueno, aquí hay otras respuestas a esto, pero eso ya lo voy a dejar para que cada uno lo interprete. Entonces, vamos a tener la grabación.